una llamada interceptada, una señal de ubicación filtrada y un operativo que no dio margen al error. El Mango, uno de los capos más peligrosos de México, cayó. Y cayó vivo. Pero esta no fue una captura cualquiera. Fue una operación quirúrgica, dirigida por Omar García Harfuch y ejecutada en conjunto con la Sedena y fuerzas federales. El resultado fue demoledor. Un objetivo prioritario detenido. Más de 4,1 toneladas de metanfetamina incautadas y más de 300 millones de pesos decomisados en efectivo. ¿Cómo fue posible atrapar a un hombre que llevaba años escapando? ¿Quién es realmente el Mango? ¿Y qué significa este golpe para el mapa del narcotráfico en México? Hoy vas a conocer todos los detalles, desde los orígenes de este capo hasta la madrugada en la que el ejército le cerró todas las salidas. Esto no es una serie, no es ficción. Es la historia real de cómo se cazó a uno de los criminales más buscados del país. Prepárate, porque esta es la historia de la caída de El Mango. Durante años, su nombre era solo un susurro, un alias, un fantasma que se movía entre estados sin dejar rastro. Pero para las autoridades, El Mango era mucho más que un apodo. Era una prioridad nacional. Su nombre real aún no ha sido revelado oficialmente por las autoridades. Pero dentro del mundo criminal, todos sabían quién era. Un operador de alto nivel, un cerebro logístico, un fantasma con millones en la cuenta y sangre en las manos. Se le atribuían múltiples rutas de tráfico de metanfetamina desde el norte del país hacia Estados Unidos. Pero eso era solo la superficie. El Mango tenía bajo su control una estructura violenta y sofisticada. No era solo un narco, era un arquitecto del caos, capaz de mover toneladas de droga en silencio y capaz también de ordenar ejecuciones con una sola llamada. Se movía entre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Siempre un paso adelante, siempre rodeado de protección, nunca usando teléfonos a su nombre, nunca apareciendo 2 veces en el mismo lugar. Durante mucho tiempo se pensó que era una leyenda, un invento de otros capos para desviar atención, pero los decomisos hablaban por sí solos. Cada laboratorio desmantelado, cada cargamento incautado, llevaba su sello operativo. Los informes de inteligencia lo colocaban como el principal enlace entre productores y distribuidores de metanfetamina cristal. Un producto de altísima pureza y con un valor multimillonario en el mercado. Además, El Mango no operaba solo. Era parte de una facción más grande, con nexos internacionales, con contactos en Asia, en Centroamérica y con distribuidores en la frontera norte. Su perfil lo hacía extremadamente peligroso. No era alguien que presumiera en redes, no era un pistolero de corrido, era invisible, y eso lo hacía mortal. Las autoridades sabían que atraparlo no sería fácil, porque mientras muchos se peleaban por poder, él lo acumulaba en silencio. Y mientras otros mataban por protagonismo, él compraba territorios enteros. El Mango era el narco que nadie veía, pero que todos temían, hasta que un día cometió un error, un movimiento mal calculado, una reunión monitoreada, una cadena de datos que por fin lo dejó al descubierto, y con eso la cacería comenzó. En la próxima sección veremos cómo se armó la operación secreta para capturarlo, y cómo Harfuch y la Sedena lograron lo que muchos creían imposible. Capturar a El Mango no era una tarea simple. Requería más que fuerza, requería estrategia, paciencia y precisión quirúrgica. Durante meses, unidades de inteligencia de la Sedena y la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzaron a tejer la red. Todo comenzó con una señal, una rutina inesperada, un contacto que no fue lo suficientemente cuidadoso. Los equipos de vigilancia electrónica interceptaron una comunicación clave y por primera vez tuvieron un punto en el mapa. A partir de ahí empezó el juego de sombras. Drones sin identificación sobrevolaban zonas rurales. Agentes encubiertos se infiltraron como trabajadores agrícolas. Se monitorearon movimientos financieros, placas, celulares
y compras anónimas de víveres. Cada pequeño error, cada mínimo detalle, era documentado y analizado. La coordinación fue total. Sedena, Marina, Guardia Nacional y la policía de CDMX bajo el mando de Harfuch, todos en un solo frente. El mayor reto, mantener el silencio. La operación fue bautizada internamente como Operativo Eclipse. Solo un puñado de altos mandos sabían el objetivo real. Y nadie, absolutamente nadie, fuera del círculo podía filtrar la información. La prioridad era clara: capturarlo vivo. Eso exigía un despliegue quirúrgico, sin margen de error, sin un solo disparo innecesario. El día cero fue elegido tras semanas de patrones observados. El Mango había bajado la guardia. Regresaba a un punto que creía seguro, una finca rodeada de campo, pero con solo una entrada. Perfecto para un cerco. El despliegue comenzó de madrugada, en silencio absoluto. Helicópteros apagados, tropas camufladas, blindados posicionados fuera de vista. A las 4:17 de la mañana, el perímetro estaba sellado. No había escape. Los drones confirmaron movimiento dentro de la finca. Y fue entonces cuando Harfuch dio la orden final. Unidades tácticas ingresaron por dos flancos, puertas derribadas, guardias neutralizados. Y en el centro de todo, el Mango, sorprendido, sin armas en mano, sin tiempo para reaccionar. Fue inmovilizado y capturado sin un solo disparo. La operación fue un éxito, limpia, letal, perfecta. Y lo que encontraron dentro cambiaría todo. En la próxima sección conocerás qué se incautó en ese lugar y por qué este golpe se considera uno de los más grandes en la historia reciente del combate al narcotráfico. La finca parecía tranquila. Desde el exterior era solo una propiedad más entre cientos en esa región del norte del país, pero por dentro era un fortín del crimen. A las 4:20 de la mañana, tras asegurar el perímetro, las fuerzas especiales entraron con fuerza quirúrgica. No hubo disparos, no hubo resistencia armada. El Mango fue sorprendido en su habitación. Dormía, rodeado de vigilancia electrónica, pero sin guardaespaldas cerca. Confiado, demasiado confiado. En segundos fue esposado, levantado del suelo sin violencia, sin una sola oportunidad de huir. Los agentes encontraron teléfonos, armas, documentos, pero eso era solo el comienzo. En un segundo inmueble dentro de la misma propiedad se escondía el verdadero tesoro. Más de 4.1 toneladas de metanfetamina cristal, en paquetes sellados, listos para ser enviados. Una droga de alta pureza, valuada en cientos de millones de dólares en el mercado internacional. Y junto a la droga, más de 300 millones de pesos en efectivo, billetes guardados en maletas, cajas de seguridad, escondidos bajo pisos falsos, y aún así, no lo suficiente para escapar. También se localizaron armas largas, equipos de comunicación encriptada, drones de vigilancia privada y mapas con rutas logísticas marcadas. Era un centro de operaciones, un búnker, pero mal camuflado y ahora totalmente expuesto. El Mango fue trasladado en helicóptero militar a una base secreta. Durante todo el trayecto permaneció en silencio, sin decir una palabra, sin mostrar miedo. Solo una mirada, la de quien entendió que su juego había terminado. En menos de 2 horas, la operación había terminado, sin bajas, sin errores, con un objetivo de alto valor capturado y una red logística completamente colapsada. Las imágenes empezaron a circular, montañas de metanfetamina apiladas en patios, pilas de dinero sobre mesas y la silueta de El Mango, esposado, con el rostro cubierto por una capucha. Los analistas no tardaron en reaccionar. Se trataba de uno de los golpes más duros al narcotráfico en los últimos años. Por la cantidad, por el personaje y por el mensaje, ya no hay intocables. La operación fue el resultado de meses de trabajo conjunto, de inteligencia de campo, de silencio estratégico y de liderazgo coordinado.
Omar García Harfuch, conocido por su historial limpio y su enfoque técnico, volvió a demostrar que se puede golpear fuerte, sin caer en el caos. El ejército y la Sedena mostraron que su capacidad de acción quirúrgica ha evolucionado. Menos espectáculo, más resultados. Y el mango pasó de mito del narco a número de expediente. En la próxima sección exploraremos el impacto nacional e internacional que provocó esta captura y lo que podría significar para el futuro del crimen organizado en México. La noticia recorrió el país en minutos. Capturan a El Mango. Incautan más de 4 toneladas de metanfetamina, 300 millones en efectivo, sin disparos, sin bajas. Los medios no tardaron en volcar sus portadas. Analistas, periodistas, opinólogos, todos coincidían en una frase: este fue un golpe quirúrgico. Y fue un mensaje. Las imágenes se hicieron virales. Las maletas repletas de dinero, los paquetes de droga apilados como bloques de cemento y la figura de El Mango, rendido sin gloria. Para el gobierno federal fue una victoria estratégica, una demostración de fuerza, coordinación y control. Una narrativa que necesitaban reforzar en tiempos de incertidumbre. Para Omar García Harfuch fue otra medalla. Una prueba más de que su liderazgo no es político, sino táctico. Y que su nombre, ya fuerte en la seguridad nacional, ahora suena con más peso en el tablero político. Pero más allá de los titulares, el impacto real se sintió en el bajo mundo. La detención de El Mango provocó un vacío. Su estructura era una columna vertebral dentro del tráfico de metanfetaminas. Sin él, sus operadores quedaron a la deriva. Y sus enemigos, al acecho. Reportes de inteligencia sugieren que facciones rivales ya están intentando ocupar el espacio que dejó. Territorios antes estables entraron en tensión. Reajustes, ajustes de cuentas, silencios sospechosos. Algunos operadores menores han intentado huir hacia otros estados. Otros simplemente han desaparecido. Las Fuerzas Armadas, por su parte, intensificaron patrullajes en las zonas clave. Porque si algo saben, es que un golpe así siempre tiene efectos secundarios. En lo internacional, agencias como la DEA y la Interpol elogiaron el resultado y comenzaron a revisar los vínculos de El Mango con rutas fuera de México. Es probable que esta captura active nuevas operaciones en otros países. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿será esto el inicio de una nueva estrategia? ¿O solo un golpe aislado en un conflicto mucho más profundo? Porque si algo ha demostrado la historia del narcotráfico, es que cuando se derriba un capo no se acaba el problema, solo se reacomodan las piezas. En la última sección cerraremos con una reflexión sobre lo que significa realmente esta operación y qué camino le espera a México en esta guerra silenciosa. El Mango cayó, pero la historia no termina con su captura. Se incautaron toneladas de droga, se decomisaron millones, pero lo más importante, se desmanteló una red de poder que operaba en silencio. Este operativo fue un mensaje a los que creen que el crimen organizado es intocable, a los que piensan que el Estado siempre llega tarde y a los que olvidan que, incluso en la sombra, alguien siempre observa. Pero también es un recordatorio, uno doloroso, uno urgente. Mientras exista un mercado que consuma, mientras haya corrupción que proteja, mientras el dinero siga comprando silencios, la lucha no se acaba, solo cambia de escenario. Hoy cayó El Mango, mañana alguien ocupará su lugar y la guerra seguirá. Pero si hay algo claro es esto: el crimen organizado ya no puede confiar en el anonimato, porque cada movimiento, cada error puede ser el último. Si te impactó este caso y quieres conocer más historias reales sobre el crimen, la ley y el poder, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Nos vemos en el próximo video.